Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Wayuu Estéreo 102.3 FM en Uribia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa kana washa ischik tuyare wakwai kaks purana inhana way tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Wayuu spura tu antiran wenshway viernes way sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama narayrayu kana suru no man líder kana hotamatashi na Wayuu Spui kana holu traya tawakas prananya na waya kahamin waya kana kotte shichirus na ananya na waya antes shihia wishwa. La EPS indígena Anas Wayuu celebra 24 años de compromiso con la salud de la población Wayuu, más de 2 décadas gestionando salud con identidad, acompañando cada proceso con respeto, cultura y vocación. Gracias por permitirnos caminar junto a ustedes, construyendo salud con enfoque propio. Anas Wayuu, 24 años a tu servicio, porque juntos gestionamos salud. TPSI kat Anas Wayuu tarats mahineketa hapian biamashki piench menhuya nai ayatawa humahia kana irota mahuma wane wairukuhia kan Wayuu kan waremuyu kan sau piama pian tua poro huya maho ayatawa sina achahwa kuat papura anai hanai waya es wama wanepi sina kuat patukasa ihakar wamai otas punai apushwa le tukasa aitan kar wapurero anaya wa se sau en waya humahna waraita hanke impnato humanka kana wakuma hirai kuat pa wanepi papuru wana kuat pa Anas tekei rekar hai Anas Wayuu sau piama shki piench men huya sina ayatawa huma kahamui eshi hia kan wama El tema de la semana. Hehoru te putu hanhat karau so semana katu. Muy buenos días a todos, les damos la bienvenida a Tú y yo hablemos de salud, el programa radial de la EPS indígena Anas Wayuu, donde cada viernes compartimos orientación para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Hoy es viernes 11 de julio y aprovechando que este mes se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis, queremos hablar de esta enfermedad silenciosa que afecta al hígado y que si no se detecta a tiempo puede tener consecuencias graves. La buena noticia es que la hepatitis se puede prevenir y tratar. Por eso hoy nos acompaña el doctor Juan Bautistas Frías, médico internista y líder experto de la EPS indígena Anas Wayuu, quien nos explicará cómo reconocerla, prevenirla y actuar a tiempo. Watamar hum pushwa anaya utiholu so kaikatu hum hia kanap kan tputs ke surup no woma wahir wapi analur hum sau hotu yotoko tum te PSI ka Anas Wayuu tuair ka wane pipien no los watamar por hasta han sau hia oten sau manas más sen que pen hoy cara hiki por hia oten sau so pien ka te 11 kari ka shike julio wahir kan tamun holu Sashin ari honos pushwa sulu makat pushwa skari tu wanur hepatitis manaka wanur kate ashanta chikolu manui sat yot swane erste hayao mayen po Wayuu hutuma pero te han tauhia kan homa uria hamun haten skuait huntene yao hiao tene yao hopura pana mayen Wayuu hutum anu holu te wanur hepatitis kan aten santana ao aten sana huntene mar Anas Wayuu hutuma ani wamach doctor ke Juan Bautista Fría, médico internista de Taisuro EPSI Anas Wayuu wama shki postu ayatas kariru ya wama wane verku ana holuni hapa hanenaki. Doctor, bienvenido. Iniciemos con la primera pregunta y es ¿qué es la hepatitis y cuáles son los tipos más comunes que debemos conocer? Watamal doctor para hatirasaki ramai. Caso de hepatitis canuri ota harat pushi ruaya waimas wanesi por watahan sa waya watai wasa waturi. La hepatitis es la inflamación del hígado. Es causada comúnmente por agente infeccioso como por ejemplo los virus. Otras veces puede ser de origen químico tóxico
como el alcohol etílico, por ejemplo. Existen varios tipos de hepatitis, como es la de tipo A, B, C, D y E. Algunos casos se resuelven sin complicaciones, pero otros pueden avanzar silenciosamente y generar daño hepático severo como la cirrosis o el cáncer hepático. Anure nek tokto te sop na wanure hepatitis mnaka. Sia wana sururo, pano wan wayu, kaskasitka. Sits infección, virus, mochoña que mauria, te casa wanure chenkanne, malas que son tu wanaima. Otam si, wasir lishia, waki waya que naine me camure urmentor chirinchka wasan wanepia, ayu is wapana hotuma. Por te hepatitis es maya, shi papa, es hepatitis A, B, C, D, otam si E. Su tutuiro, mataha haur wane reshinne mayen pa wayu tung hiao tene am so se hai hir hai ten wayu por mayen pa panas to me pisat que es person ten tu manure canuri que cirrosis hepática o tam si cáncer hepático senai no pan ayuri senai no pan cáncer senai pan no wayu. Mantener tus datos actualizados es clave para acceder sin barrera a los servicios de salud. Recuerda que es deber de cada afiliado informar oportunamente cualquier cambio en su información, dirección, número de contactos, documento de identidad o grupo familiar. Acércate a nuestras sedes o contacta a tu promotora de salud para realizar la actualización. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Pushware hiya kana ruware moyo huma hantante EPSI Anasguayú no se hain huru atangton wayu yare hirut kamata terrente hanuria pero tonto en cuerpo de regera capanza hanuria rehipia un número en otros cachuets que van a ver ku pushwaret hasta sawana hana ya kana tal pushware watos red cap puru me van a ver rukuta oficinas que Anasguayú puru pushwate regere carir puro EPSI Anasguayú hay mahirahi purana. Ya conociendo lo que es, me gustaría que nos hablara cuáles son los tipos de hepatitis más frecuentes en nuestro contexto. Saca es otra hepatitis a chontun canul si papa carir harar mainte hout kama isa aka wayu mauru ya te hane awe nahana. En nuestro contexto, los tipos más frecuentes son la hepatitis A, que se transmite por consumo de agua o alimentos contaminados, y la tipo B, que es transmitida por contacto con sangre o secreciones corporales. Ambas pueden prevenirse, pero cuando se diagnostica requieren atención oportuna. Anure no doctor que si petrasaki raka. Ya mauria to hout kalma hepatitis A kaskanai he katara senai es no ri wasen goin o sostu wapanaka o sostu wachenka o tamsia B hanai es manka woture nai he on wayu hanai he no shah hanai he no shira no tenchaka o tamsi ni ran kuat po on wayu ni ran ta o tonus hepatitis B ka trairo ate santnao mal manka hirhana ni rehere hantnao mal que pistran not mayen wayu hotom manka hirhere hantao herut ka pawanepi henari repana. Una buena alimentación es la base de una vida sana. Incluye frutas, verduras, legumbres, agua segura y alimentos preparados en casa. Evita el exceso de sal, azúcar y grasas procesadas. Comer bien es cuidar tu cuerpo y tu futuro. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Muy canare mahikoy hiya kana hiya shkiskaya ana tu es chongunos pushware te kakariru kutu uchi kariru sakakare kuru pushwatera sikunore michpa anena hiya hay maheni hurie tahari wanure otano wadman ichi hotuma tu karha hikoy otam sitra sias oikan karharapna pushware ya hay mahapiru hay mahen anena hi TPSI Anasguayú es pura hapin hukuai papura nanhana hi hop na te kut kare. Doctor, y para finalizar me gustaría que nos compartiera qué hábitos y medidas sencillas nos ayudan a prevenir el contagio tanto en casa como en las comunidades. Chiru hat karasaki ran muy tok. Hamui hatu akua pa wan mahaya. Ma aka wepia pa ota ma akwaya kana ota wepia pa wane weru akua suri woto entre wanuleka. La prevención de la hepatitis empieza en lo cotidiano con acciones sencillas
que todos podemos aplicar. Por ejemplo, es fundamental lavarse las manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño. Evitar compartir objetos personales como cepillos de dientes, máquinas de afeitar o agujas, y siempre asegurarnos de que los alimentos y el agua que consumimos estén en buen estado y bien cocidos. También es muy importante completar los esquemas de vacunación, especialmente contra la hepatitis B, que está incluida en el plan ampliado de inmunización. Las mujeres gestantes deben asistir puntualmente a sus controles prenatales porque si tienen hepatitis se puede prevenir la transmisión al bebé. Y finalmente, consultar a tiempo. Si alguien presenta síntomas como ojos amarillos, orina oscura o dolor en la parte derecha del abdomen, deben acudir al centro de salud más cercano. La detección temprana salva vidas. Ajá. Nare hon noi ki doctor ke shi petrasa ki ra ka hamin to ko pro wa mai hana para hanare to hepatitis ka otus wanai he we pia we wa mai ma pure saria he shi man ka pang sa ris ko to waton ure to ha pwane pi wolun ka hawon ota we kun hanare wo ho wa ha pro no we kun shi ke wale hin sine ha una pa ha otam sia no horo enten wa pa hi ran tersología ka wai wo ho so hon tin una yari he hi ka wai otam si tra hi ka warash tra hi ka no puna wayu soy no puna no hot saran to wanesh yan chisnai no ten to na pa kariare he kaman nai rishia otam si tu voy a senaka bures anes voy hat anas ana haush otam si se la kahushi anai hat se la kahi musi wani kasa iha karia na mãe na te pitch kana na pushu ale he iha spot to makuna kana mãe esto makuna por hat te hepatitis B manaka sa ka to makuna i roitana kana nai na te pitch kana i rotana na hiyo i puno kana no turi terwanureka he iha shi no na na mal me reheren huri no tunchi hinte ke terwanureka sereru hetenika mauria herut ka pamal hi reher henari rapa wayu kanan ke tera maria seno tenashir ka kohos mai aisia unap nasana nere erten kiaru he otamasia herut ka una pasulum terher le pehekal henai huntenai wa mal katen ka ko wane wa rukua para muyu ni wair mayu te pichi ro pushwa. Las enfermedades respiratorias y diarreicas agudas son las principales causas de enfermedad en nuestros niños y mayores. Lava bien las manos, consume agua segura, mantén los espacios ventilados y no te automediques. Si hay fiebre, vómito, diarrea o dificultad para respirar, acude de inmediato al centro de salud más cercano. Un mensaje de la EPSI Anas Guayú. Tu wanere kariru ayucha atumas toso wayu tateshi ikar tum wayu pushware tu senai hes wat tasari wanere pura na pura na te pitch kana ru namre uyuka o ta pura nai hatan hia pura ho hap wanepi tu kikui hanare kur ho hap o tamsi te chike hishi te huna ule tu hap wanepi hai mahira pura anai hanai hia mun ka hu shure hetere o ta hi hare isari chike sanare hai rut kamata hulum ter herle pehekal hanai puchkatu hapa hanite EPSI kat Anas Guayú. Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Juan Bautistas Frías, médico internista y experto líder de la EPS indígena Anas Guayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Ana ya watse sau hapa hit pohotro puchka stumatra yoto ko tawara ka hit ka puch otamsia te yoto ko stuma te EPSI ka Anas Guayú ana esa noche doctor que Juan Bautista Fría sau nanai ki ten ke karwamai sop na hotro wanere kariro kanari ka hepatitis senain pana Guayú wane wairen ku hai mahira pahirut ka pa wane wairu ku soto hai hiya kan tawayakan acha hira shu wa ku pahupurana. Thank you.